Hola amigos de Historias de Fútbol, esta semana vuelve la Champions League y es martes, así que toca el día de comentar un poco los partidos que se van a disputar esta semana y vamos a ver un poquito detalles de estos partidos. No puedo presentarlo de otra forma, así que dentro vídeo. El primer partido que vamos a comentar se va a jugar en San Sebastián el martes a las 9, hoy a las 9, digo que hoy porque hoy es el día de publicación del vídeo, como digo, entre la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain. Aquí la cosa está complicada, primero por el potencial de ambos equipos, evidentemente el Paris Saint-Germain tiene que ser por cuestiones obvias uno de los favoritos para el título final, yo creo que es así, aunque creo que hay favoritos por delante, quizás lo podremos comentar, y por el resultado del partido de ida, ya que en el partido de ida en París, el Paris Saint-Germain venció 2-0, es decir, tendría que remontar la Real Sociedad. Y teniendo en cuenta que los últimos partidos de la Real no han sido muy allá, tenemos que recordar que por penaltis en la semana pasada perdió la semifinal de la Copa del Rey contra el Mallorca, o quedó eliminado de la competición, mejor dicho, y que en este último fin de semana ha perdido en Sevilla por 3-2. El Paris Saint-Germain, por el contrario, de los últimos 5 partidos solamente ha empatado 2. Uno de ellos, el partido de este fin de semana que jugó contra el Mónaco. Un partido donde además hubo mucha polémica, de nuevo por el caso Mbappé, ya que fue sustituido por Luis Enrique en el descanso y luego el jugador estuvo en la grada saludando y un poco dándose una vuelta por las gradas. Recordemos que Mbappé jugó en el Mónaco, de hecho llegó, mejor dicho, al Paris Saint-Germain desde el propio equipo monegasco. Hay cosas un poquito que yo quería comentar aquí, que son de forma estadística, las posibilidades de ganar que tiene cada uno. Vamos a hacer un poquito lo de siempre que hacemos en este tipo de vídeos, es decir, vamos a establecer un pronóstico, entre comillas, para tratar de intuir qué es lo que va a pasar. Y me voy a basar en estas estadísticas que he encontrado de goles esperados, aunque ya sabemos que es un poco tramposo, pero sí nos sirve un poco para saber un poquito cómo cogía cada equipo, ¿no? Si hacemos caso de esto, en este partido la Real Sociedad tendría un 40,7% de posibilidades de ganar, un 27,4% de posibilidades de empate y el PSG tendría un 31,9% de posibilidades de victoria. Y el resultado que podríamos encontrar con más posibilidades, con un 11,6%, es un 1-0 para la Real Sociedad. A mí me parece un resultado que sí podemos esperar. Es decir, vamos a esperar, o creo que podemos esperar, un Paris Saint-Germain que tampoco arriesgue mucho y que tampoco haga demasiado, por lo menos mientras no vea, digamos, amenazado el resultado. Y sí podemos esperar una Real Sociedad que trate de hacer lo posible por volcarse, por tratar de marcar y empezar a crear algún tipo de dudas. Me parece que es el clásico partido donde los primeros minutos van a ser fundamentales. Si en esos primeros minutos se mantiene el empate a 0 y se llega al descanso con un empate a 0, o peor aún para la Real con un 0-1 o algo así, las posibilidades menguan bastante en cuanto a las pocas posibilidades que sinceramente yo le veo a la Real, pero no por otra cosa, sino por el hecho de que hay mucha disparidad en cuanto a lo que es cada equipo, y aunque la Real Sociedad me parece uno de los equipos que mejor trabajan dentro del fútbol español y también dentro del fútbol europeo, me parece que por calidad, evidentemente, el Paris Saint-Germain tiene que ser capaz de solventar la eliminatoria, también teniendo en cuenta el partido de ida y el resultado con el que vienen. Pero si tengo que poner alguna
si tengo que decir algún resultado esperable, vamos a poner un 1-0. Real Sociedad 1, Paris Saint-Germain 0. Aunque también tengo que decir que me extrañaría que el PSG no marcase, pero vamos a optar por ese resultado. El siguiente partido que se va a jugar hoy martes es el que enfrenta en Múnich al Bayern Múnich y al Lazio. De aquí también hay que hablar bastantes cosas, y es que el Bayern Múnich ahora mismo está a 10 puntos, algo que no le pasaba yo creo que desde hace mucho tiempo, del liderato. Es decir, el Bayern Leverkusen ha vuelto a ganar este fin de semana, está a 10 puntos, ha vuelto a ganar ha ganado en Colonia, y está a 10 puntos por encima del segundo clasificado, que por supuesto es el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que además en este fin de semana ha empatado en Friburgo, es decir, ha vuelto a dejarse puntos. Y es que en el partido de ida en Roma, el Bayern Múnich perdió por 1-0 ante una Lazio que este año no está siendo una cosa muy alarmante, precisamente. Está siendo, de hecho, un equipo que a mí me ha dejado bastante frío cada partido que les he visto. Pero es que es verdad que el Bayern Múnich no está levantando cabeza y tiene una crisis bastante importante. Por supuesto, se va a seguir hablando y se habla de sustitutos en el banquillo, se va a seguir hablando de fichajes y de cosas que puedan romper un poquito esta tónica, por lo menos de cara al año que viene. Y la crisis, estoy seguro que en el Bayern Múnich la crisis va a conseguir culpables, por decirlo de alguna forma. Es decir, si algo hay que no permiten o no se permiten ellos mismos, lo digo en tono del Bayern Múnich, es perder la Bundesliga. Yo creo que eso es un poquito lo que más les duele y les hace tomar decisiones. De hecho, esto es algo que hemos visto en bastantes ocasiones. El año pasado, por ejemplo, donde han llegado a cesar a entrenadores simplemente por el hecho de poner en riesgo el hecho de no ganar la Bundesliga. Este año con muchas más razones. Desde luego que no estamos viendo al mejor Bayern Múnich, iba a decir de la historia, desde luego que no, pero tampoco de los últimos años, ni muchísimo menos. Muchísimos problemas. Y como digo, tampoco hemos visto a una gran Lazio. De hecho, de los últimos partidos que se han jugado, uno de ellos solamente ha ganado 2 partidos y uno de ellos fue el partido de ida en Roma. El Bayern Múnich, por cierto, tampoco tiene una gran racha de resultados. Como digo, en el último partido en Friburgo empataron a 2. Va a ser difícil, aunque tengo que ver esto, que son los resultados posibles en base a los expected goals. Que, vuelvo a repetir, es cierto que no es un dato que nos diga cómo tienen que pasar las cosas, pero sí nos dicen un poquito cómo se respira, qué sería lo lógico que podría pasar, aunque sabemos que al final esto es un juego y no tienen por qué pasar las cosas más lógicas, pero nos puede indicar un poquito qué resultado un poquito vaticinar. Como digo, este análisis le da un 81,6% de posibilidades de ganar al Bayern Múnich, un 12,1% de empate y un 6,3% de posibilidades de victoria de la Lazio. Es verdad que en el partido de ida, y está aquí en el canal, los expected goals estaban también muy a favor, y de hecho uno de los resultados, ahora que recuerdo, que eran como el más posible, era una victoria del Bayern por 0-3, una cosa así. Finalmente no se dio. Es cierto que este partido es bastante importante para el Bayern Múnich, porque es el único título que le queda. Y aunque es cierto que no lo tiene fácil, porque si pasa esta eliminatoria luego se va a enfrentar o se va
haber enfrentado con equipos que yo creo que ahora mismo están un poco por encima, como Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, entre otros, creo que es el último título y es el que tienen que quemar las naves. El resultado más esperado, según esto, sería un 2-0, al que le dan un 11,7% de posibilidades. Puede ser. Yo voy a optar por pensar que sí, que este Bayern Múnich va a ser capaz de remontar esta eliminatoria y ser capaz de conseguir el resultado para pasar a la siguiente eliminatoria. Pero no voy a optar por ese resultado. A mí me parece que va a ser mucho más apurado. Y voy a optar por pensar que va a ganar el Bayern Múnich 3-1, pero van a ir a la prórroga, es decir, vamos a llegar a los 90, al final de los 90 minutos con un 2-1 y en la prórroga va a marcar Kane el 3-1 que le va a dar el pase. Veremos si es así. Por cierto, un Kane que tiene una mala vibra en cuanto a no conseguir títulos. Llega ahora el Bayern y no va a ganar la Bundesliga. Estuvo muchos años en el Tottenham y no han ganado la Premier League. Eso sí, se está hinchando materialmente a meter goles en Alemania. Eso es importante. Y aquí hay alguien que a mí me encantaría ver, que yo tenía mucha fe, que es Brian Zaragoza. Vamos a ver si juega el partido, pero no le estamos viendo y es una pena. A ver si consigue un poquito ir entrando en el equipo, pero de momento ahí queda esto. Mi sensación es que va a ganar el Bayern Múnich 3-1 y que va a pasar a la siguiente fase de la Champions League. Y ya nos vamos a los partidos del miércoles, que por supuesto también a las 9 de la noche. Por ejemplo, el siguiente va a ser el Manchester City-Copenhague, que vamos a comentar. Una eliminatoria yo creo que bastante, además, encarrilada para el City. Ganaron 1-3 en Dinamarca y yo aquí creo que no va a tener ningún problema en hacer un buen resultado y ganar el partido y meterse en la siguiente fase. Hay cosas un poquito que comentar. Por ejemplo, el City ha ganado en el derby este fin de semana 3-1, este domingo 3-1 al United. Por cierto, ha metido un golazo Rashford que es para no perdérselo. Pero es que el City está arrollando. O sea, yo creo que el City es ahora mismo el equipo mejor de Europa, tal vez un poquito con unas pequeñas dudas que me pueda generar el Real Madrid, pero desde luego tiene que ser el máximo favorito ahora mismo, si hablamos de un poquito de favoritos, para hacerse con la Champions League de este año, para revalidar el título. Me parece que yo creo que eso sería el resultado más esperable que podamos pensar si establecemos, que ya lo haremos, quizás quizás lo hagamos en otro vídeo, empezar a poner en una lista cuáles son los equipos. Mira, es una buena idea para un vídeo. Vamos a hacer una lista los equipos favoritos y por qué. Como digo, lo haremos en un vídeo, quizás en algún vídeo dando un paseo esta semana. Me apetece, quizás después de estos partidos de la Champions y quizás para el fin de semana. Creo que es una buena idea. Se me ha ocurrido una idea mientras grabo. Eso está bien. Digo que evidentemente el City tiene que ser favorito y es que tampoco hay mucho más que pensar de los últimos partidos. Además, el City está ganándolo prácticamente todo. El Copenhague viene de perder contra el Midtjylland en Liga, pero no creo que sea un resultado que les haga demasiado, que les afecte demasiado para esta eliminatoria. Yo creo que, hombre, para los daneses siempre es un buen sitio donde jugar, aunque evidentemente no son favoritos. Y no creo que, además teniendo en cuenta el partido de ida, el resultado del partido de ida,
haya peligro para que no se clasifique el City. Me he encontrado con una cosa interesante, que es lo que digo siempre, lo de los goles esperados. Y es que aquí es curioso porque le dan un 67,1 de posibilidades de ganar al City, un 16,3 esto del partido, del empate, y un 16,6 de posibilidades de ganar para el Copenhague. Y lo que me parece más curioso es que el resultado más esperado sea un 2-1, con un 8,3% de posibilidades. Yo no veo ese resultado. Yo creo que el resultado que yo pondría, pensando un poquito en cómo están, qué equipos son, es un resultado más abultado. Yo voy a poner un 4-1. Un Manchester City 4, Copenhague 1. Yo sé que le doy una posibilidad también un poquito de marcar a un Copenhague, que por cierto, un Copenhague que en esta misma edición de la Champions se ha enfrentado, entre otros, al Manchester United, que le ganó, y se ha enfrentado también al Bayern Múnich, que también consiguiendo resultados importantes. Es decir, tampoco estamos hablando, creo yo, de un equipo malo. Pero es que lo del City, es que yo creo que está en otra liga. Yo creo que tiene que golear el City prácticamente sí o sí. Bueno, disculpad porque tuve algún que otro fallo técnico y ha habido una parte que no se ha grabado. Voy a hacerla aquí y luego continuamos con el vídeo. Esa parte es la que se refiere al partido que van a jugar el miércoles a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Red Bull Leipzig. Un partido que yo creo que tampoco tiene mucha historia, porque realmente venimos con un 0-1 en Alemania, con un golazo, por cierto, de Brahim, y un partido en el que yo creo que no se le puede escapar. Si nos fijamos en los resultados más probables, lo que venimos haciendo en todo el vídeo, el resultado más probable, según dicen las estadísticas, es un 3-0. Y me parece que es el resultado que yo voy a optar por, entre comillas, vaticinar para este partido. Me parece que el Real Madrid, que por cierto viene de un partido con la polémica, ya lo sabemos todos, en Valencia. El Leipzig viene por su parte de ganar al Bochum en la Bundesliga. Un Red Bull Leipzig que hay que decir que tampoco es mal equipo. Tiene buenos jugadores, tiene buenas individualidades y en los últimos años, quizás este año no tanto, pero lo ha estado haciendo bien. Sí, tengo esto aquí. Es que he salido a la terraza para poderlo hacer en cuanto me he dado cuenta del fallo y poderlo editar para tenerlo hoy, el vídeo. Digo que me parece que no es mal equipo. Quizás este año no está siendo el mejor año de la historia del Red Bull Leipzig, es cierto, pero no es mal equipo. Aún así, yo creo que el Madrid tiene que ganar el partido y la eliminatoria bastante claramente, y ya veremos qué es lo que le toca en las rondas posteriores. Me parece que además esto es algo que yo comentaba en el archivo corrupto, que me parece que además la Liga de Campeones, la Champions League, está como en el ADN del Real Madrid, y eso siempre se nota, y más en el Bernabéu. Me parece que es eso. Esta es la predicción que yo voy a hacer del partido del Real Madrid contra el Leipzig, 3-0. Y nada, seguimos con el vídeo. Se me olvidaba, estaba comentando en este trozo también los partidos de la Europa League que se van a disputar también esta semana. Entre ellos hay uno que me llama especialmente la atención, que es el partido que van a jugar en Praga el jueves a las 7 menos cuarto entre el Sparta de Praga y el Liverpool. Me llama la atención por motivos personales, porque Praga es una ciudad que adoro y en la que trato de viajar cada vez que puedo, y tengo mucho cariño en concreto también del Sparta de Praga, ¿por qué no decirlo? Pero que nadie del Slavia se enfade, pero bueno, que también va a jugar este jueves, en ese caso contra el Milan en San Siro, también el jueves a las 9. Creo que son dos partidos que molan bastante. También tenemos un Villarreal Olympique de Marsella, que yo creo que hay que prestar atención, y me gusta un Roma Brighton, que está por ahí también un poco haciendo de las suyas.
Nada más, lo dicho, seguimos con el vídeo y nada, siento esta interrupción así. Así que bueno, esos son los partidos y este es el vídeo, que lo vamos a dejar ya aquí. No sin antes pedirte que te suscribas al canal, que estamos haciendo muchas cosas, o estoy haciendo muchas cosas en este canal, y más cosas que quiero ir haciendo. Tenemos vídeos todas las semanas, varios, hablando un poquito de actualidad, como estamos haciendo ahora, hablando un poquito de opinión, como vamos a hacer creo que mañana, hablando un poquito de historias, como lo hacemos cada domingo, y también un poquito también hacemos short, o hago short, vídeos más pequeños, donde cuento una pequeña historia. Prácticamente más o menos lo hago 4 veces a la semana, 4 días hay publicaciones, es decir, estoy intentando ser lo más preciso haciendo contenido que puedo, y trato de hacer todo el contenido que puedo. Los planes ahí, naturalmente, hacerlo crecer poco a poco. Así que si te apetece algo de lo que estás viendo aquí, me ayudas muchísimo si te suscribes al canal. Por mi parte, esto es todo, así que nos vemos muy pronto y vamos a ver lo que pasa en estos partidos. Nos vemos pronto.